don de Cristo. Hemos estado hablando de los dones de Cristo, los dones, los regalos que Cristo le da a cada uno de los creyentes. Y la palabra de Dios nos enseña que Cristo fue exaltado. Le damos gracias a Dios por el Cristo que fue crucificado. Le damos gracias a Dios por el Cristo que resucitó de entre los muertos. Pero más gracias debemos darle al Señor porque Cristo ahora está exaltado. Cristo está en su trono. Desde ahí Él es soberano, desde ahí Él es todopoderoso y desde ahí Él está pendiente para ayudarnos. ¿Lo creen así? Y una de las razones por la que Cristo ascendió a los cielos y fue exaltado fue para tener el derecho legal de darnos sus dones. Y hemos estado hablando de los dones de Cristo. El versículo 8 dice la palabra de Dios: por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones. ¿Dio dones a quiénes? Dio dones a los hombres. Entonces Cristo es exaltado para darle dones a los hombres. Y hemos visto también en el versículo ya 11 que dentro de esos dones el Señor nos dio también personas. Dice que Él mismo constituyó. Esa palabra constituyó significa conceder, dar, entregar los dones para la iglesia. Y entre esos dones están los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y ¿quiénes más? Y los maestros. Entonces hemos dicho de que Cristo al ascender a los cielos, uno de los propósitos era darle dones a los hombres. Hablamos el domingo de 3 dones. El don del Espíritu Santo, que es para todos los creyentes. El don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene como un regalo de Dios para nuestras vidas porque Cristo está sentado en su trono. Si Él no estuviera ahí, el Espíritu Santo no hubiese venido. Pero gracias a Dios que Cristo está en su trono exaltado, está en toda la autoridad del cielo y la tierra, y por ello podemos recibir más del Espíritu Santo. Juntamente con el Espíritu Santo vinieron los dones del Espíritu Santo, que también los hablamos. Y hablamos también de los dones que son personas. Personas, la palabra de Dios dice y los describe también como regalos de Dios. Hablábamos, por ejemplo, que una mujer prudente es un regalo de Dios. Hablamos que los hijos son un regalo de Dios. Y hablamos que las personas que Dios ha capacitado en la iglesia también son regalos de Dios para la iglesia. Entre ellos los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Ahora hoy vamos a centrarnos en la finalidad de los dones de Cristo. ¿Cuál es el fin de que el Señor nos dé sus dones? ¿Cuáles son los propósitos? ¿Qué objetivo persigue Dios con el hecho de darnos esos dones? El don del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, las personas. ¿Qué busca Dios con eso? ¿Cuál es el objetivo y la finalidad? Hagamos una oración. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Creemos que tu palabra tiene vida en sí mismo y creemos que tu palabra nos puede bendecir. Señor, en esta hora pedimos que por favor nos des luz, nos des entendimiento, nos des la capacidad de creer tu palabra y que en este día aumentes nuestra fe al escuchar tu palabra y que esa fe nos lleve a recibir más y más de los dones que Cristo ganó por nosotros, ascendiendo a su trono, sabiendo de que Él desde ahí está, Señor, atento a nuestras necesidades, y que si hoy logramos creer tu palabra, desde ese trono se pueden desatar milagros y maravillas a favor de nosotros, de las personas que amamos y de nuestra tierra. En el nombre de Jesús, ¿cuántos dicen amén? Démosle un aplauso a Dios por su palabra y vamos a mirar
Entonces, ¿para qué Dios? Ahí sigamos en Efesios 4:12. Mire lo que dice la palabra y lo que dice. Esos dones, dice, a fin, esta es la finalidad, este es el objetivo, el propósito que persigue estos dones que Dios nos da. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, los dones que Cristo nos concede, primero que todo tienen una finalidad con la iglesia. Y la primera finalidad con la iglesia es, el objetivo es equipar a cada creyente para el servicio o el trabajo del Señor. Entonces, nosotros nos damos cuenta de algo, que los dones que Cristo nos da tienen el objetivo de equipar. La palabra perfeccionar, ¿cierto? Significa ajustar, capacitar. Los dones que Dios da son para hacernos capaces, para darnos habilidad, para darnos capacidad espiritual. ¿Para qué? Para nosotros poderle servir a Dios, para la obra del ministerio, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de perfeccionar, los dones que Dios nos da son dados a la iglesia para preparar a todos los creyentes. ¿A cuántos creyentes? A todos. Todos los que venimos a Cristo necesitamos ser capacitados. Necesitamos ser entrenados para hacer la obra de Dios. Además de eso, nos damos también cuenta de que esos dones son para la obra del ministerio, son para servir. Dios quiere que usted sea un servidor. Dios quiere que usted sea una persona capaz de servir a Dios. ¿En dónde? En su casa, con sus hijos, con su matrimonio, con las personas que le rodean. Y este concepto, ¿sabe? Es importante porque nosotros todos venimos de una cultura que se nos enseñó que la religión, no Cristo. Cristo no es una religión. La religión le enseñó a la gente que los líderes solamente son los que trabajan y los demás miran. En el reino de Dios no es así. En el reino de Dios los líderes, que son los dones de Cristo, están dados para capacitar a todo el pueblo, para que el pueblo también trabaje para el Señor. La religión o un concepto de religioso es, los que estamos acá en el altar y los que fuimos llamados al ministerio, entonces ellos son los que trabajan para Dios. No, en el reino de Dios todos los creyentes fuimos llamados a trabajar en la obra de Dios. Todos fuimos llamados. Entonces cada creyente debe ser formado como un obrero del Señor. Cada creyente que dice seguir a Cristo está siendo llamado a ser un servidor de Dios. Y eso lo vemos en las escrituras. Mire lo que dice, por ejemplo, en algunas escrituras que tenemos ahí. Dice Hechos 1:14. Mire lo que dice. Todos. ¿Cuántos? Ayúdame a leer. ¿Qué dice ahí? Todos estos perseveraban unánimes ¿en qué? En oración y qué más. Y luego, mire, no solamente los pastores deben orar. Claro que sí, los pastores oramos. No solamente los líderes deben orar. Claro, los líderes deben orar, pero no solo ellos. Dice la Biblia, aquí hay una escena. La escena es que Cristo había establecido a 120 personas que lo estaban siguiendo. Después de su muerte y su resurrección, los encontramos que todos ellos estaban perseverando unánimes en oración y ruego. Y mire lo que dice la palabra, con las mujeres, con María la madre de Jesús y con sus hermanos, todos orando. Diga conmigo, todos orando. Entonces,
ese es un llamado de que nosotros necesitamos capacitarnos para servirle a Dios. Y una manera de capacitarnos es aprender a orar. Por eso es que hay veces las personas, cuando uno les anima a que oren, ¿cierto? No les sale una sola palabra con Dios, no les sale una sola expresión, no sabe cómo comunicarse con Dios, no sabe cómo adorar a Dios, no sabe cómo alabarlo, no sabe cómo pedirle, no sabe cómo interceder. Entonces, esa persona que no sabe orar es una persona que no se ha dejado capacitar por los dones de Cristo, no se ha dejado perfeccionar para la obra del ministerio. Por eso yo le doy gracias a Dios, porque en nuestra congregación hay varios espacios para que las personas aprendan a orar. Los cultos están diseñados para aprender a orar. Las reuniones de ayuno y oración del sábado están diseñadas para aprender a orar. La intercesión de Celestial Estéreo a las 5:30, de 5:30 a 6, está diseñada para que la gente sea entrenada para orar. Dígame algo. Y la palabra de Dios dice que todos, ¿cuántos? Todos somos llamados a aprender a orar. Entonces hay veces me dicen los hermanos, pastor, ¿por qué no ora por mí? Y yo tengo otra expresión. Sí, yo voy a orar por usted, pero usted también tiene que aprender a orar por sus necesidades. Orando por usted y con usted. Porque ahí dice la palabra que todos perseveraban unánimes en oración. Y el ministerio de la oración es un servicio a Dios. Y tenemos que estar preparados, capacitados. ¿Cuántos dicen amén? Ahora mire lo que dice este otro texto. Dice la palabra de Dios en Hechos 2:4. Dice, y fueron, ¿cuántos? ¿Cuántos fueron? Todos. Y fueron todos llenos ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y estuvimos hablando que el Espíritu Santo es el don mayor de Cristo exaltado. Entonces dice la palabra de Dios que todos los que somos creyentes estamos, oído esto, calificados para ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? Yo quiero vivir lleno del Espíritu Santo, que es la mejor manera de vivir la vida espiritual. Y la palabra de Dios no excluye a nadie, no excluye absolutamente a nadie. Dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo. En otras palabras, todos recibieron el don del Espíritu Santo. Todos, ¿para qué lo recibieron? Para ser capacitados, para ser equipados, para ser dotados con el poder de Dios, para que de esa manera se conviertan en instrumentos útiles en las manos del Señor. Ese es el propósito. Mire, le doy otra palabra para que usted se dé cuenta que el llamado es para todos. No es solamente para los apóstoles, para los profetas, para los evangelistas, pastores y maestros. Sí, cumplimos una función en la iglesia, pero Dios no tenía en mente que solo esos 5 regalos de Dios estuvieran capacitados para su obra. No, ellos cumplen una función, pero los creyentes, todos, son llamados también a la obra del ministerio. Todos. Mire lo que dice este texto. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los, ¿salvo quiénes? Los apóstoles. El versículo 4, de una vez el 4, dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes. ¿Qué iban haciendo? ¿Anunciando qué? El evangelio. Para este momento de hechos dice la palabra de Dios que no solamente los apóstoles predicaban, no solamente los pastores predicaban, no solamente los profetas predicaban, sino que dice la escritura que la iglesia en general se había entrenado, se había capacitado, había recibido de Dios el equipamiento necesario
¿Para qué? Para que ellos también, en todas partes, ellos iban anunciando el evangelio. Ahora yo aplico eso. Qué lindo que un papá, por amor a su hijo, venga y se deje entrenar por Dios aquí en la congregación para que él le pueda predicar el evangelio a sus hijos. Yo en estos días he estado mirando la voluntad de Dios y Dios me ha hablado y me dice: antes de entrenar a toda la iglesia, yo quiero que entrenes a tus hijas para que sean mis servidoras. Y entonces, no porque mi oficio sea pastor, sino porque yo soy un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, uno de mis funciones es enseñarle a mis hijas la palabra de Dios. Pero para eso yo debo entrenarme. Para eso yo debo capacitarme. Para eso, si yo quiero formar bien a mis hijos en el camino espiritual, en los principios morales, en una vida de bendición, tengo que dejarme entrenar. Tengo que dejarme capacitar por Dios a través de otras personas que son expertas en eso. ¿Cuántos quieren ver a sus hijos bendecidos y usados poderosamente por Dios? Pues eso no surge así por ósmosis, o eso no surge así automáticamente. Eso debe ser un trabajo. Y todos, la palabra de Dios dice que todos somos llamados a ser entrenados a la obra del ministerio. No unos cuantos, sino toda la iglesia, ¿cierto? Dios le dejó dones para que a través de esos dones nosotros fuésemos entrenados y capacitados para servirle a Dios. ¿En dónde? En nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro lugar de trabajo, en nuestro oficio, en donde sea. Usted y yo fuimos llamados a ser obreros del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo tengo que hablarles eso. Ahora bien, en segundo lugar, otra finalidad de los dones de Cristo es con los rebeldes. Vamos a hablar de eso. Y me llamó la atención porque el Espíritu de Dios hasta último momento me estaba hablando de eso. Los dones que Dios nos da tienen la finalidad de ayudar a los rebeldes, de ayudar a ganarlos para Cristo. Ese mismo texto se encuentra en el Salmo 68, versículo 18, ese mismo texto que estamos viendo. Mire lo que aquí hay una frase que lo extiende, dice: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres, e inmediatamente dice: y también, ¿para quiénes? Para los rebeldes. Hermanos amados, en algún momento usted va a enfrentar la rebeldía en su propia vida. La rebeldía, hermano, es una tendencia de nuestra carne y nuestra humanidad. En algún momento usted va a tener que enfrentar la rebeldía de un hijo. En algún momento usted va a tener que enfrentar la rebeldía, tal vez en su campo de acción, en la esfera donde usted se mueve. Y la palabra de Dios dice que los dones que Dios nos dio nos dan la capacidad para poder remover la rebeldía y para poder establecer la bendición de Dios. Por eso es que es tan importante que nosotros podamos apreciar, conocer y usar los dones que Dios nos da en Cristo Jesús. Porque una persona que no usa los dones, mire, tal vez no haya poder erradicar la rebeldía de su corazón, ni de su familia, ni en la esfera donde se mueve. Y la rebeldía es una de las actitudes de las que más molestan a Dios. Dígame algo. Entonces mire lo que nosotros hablamos en este momento. Oído a esto, Dios a la iglesia nos ha encomendado dos grandes comisiones. La primera de ellas es hacia adentro, ya lo vimos en el primer punto. Dios da los dones de Cristo para equipar a todo el pueblo de Dios para que se convierta en obreros y servidores de Dios. Esa es una comisión hacia adentro de la iglesia.
Pero también hay una comisión hacia afuera de la iglesia. Y hacia afuera de la iglesia es que Dios nos da los dones y las capacidades para nosotros ganar a los perdidos para Cristo. Entonces usted se va a dar cuenta que usted se va a encontrar, por ejemplo, que hay muchas personas que tienen una actitud de rebeldía. O sea, la palabra rebeldía significa estar apartado de Dios, que no quiere saber nada de Dios, que está en contra de lo de Dios. Y la palabra de Dios dice que esos dones que Cristo nos dio están diseñados para nosotros ayudarle a esas personas que están en contra de Dios, que están en rebeldía contra Dios y sus palabras, ayudarlos a caer en cuenta de que es un mal negocio estar en contra de Dios. ¿Cuántos dicen amén de verdad? Y nosotros, dice la palabra de Dios, estamos dotados y capacitados para ello. Además de eso, Dios quiere que la iglesia dotada y capacitada participe activamente en la salvación de las personas que no creen en Dios, que están en contra de Dios, que, oído a esto, que están no solamente en contra de Dios, sino de su palabra. Usted y yo vamos a enfrentar eso en nuestra casa, en nuestra familia. Y hay personas que se dejan derrotar por el espíritu de rebeldía. Esposas que le toca que vivir con esposos que están en contra de Dios, que no creen en Cristo, que no creen en la obra del Señor, que no creen en sus promesas. Entonces, si esa mujer no se deja llenar del Espíritu y no se deja dotar del Espíritu, equipar del Espíritu, muy posiblemente esa persona rebelde le derrote su fe, le derrote su vida espiritual y se dé por vencida en el trabajo en el Señor. Pero todo lo contrario va a pasar con aquella persona que dice: Señor, yo creo que tú estás exaltado. Señor, yo creo que puedo recibir más del don del Espíritu Santo. Señor, yo creo que tú me puedes dar los dones de tu Espíritu. Señor, tú me vas a entrenar y me vas a equipar. Y yo sé que va a venir la manifestación de Dios a mi matrimonio, a mi familia. Y todos los que estaban en contra de Dios en mi casa, un día doblarán sus rodillas y confesarán con sus labios que Jesucristo es el Señor, y también le adorarán y le servirán. Esa es la manera como yo tengo que enfrentar, porque esto es una realidad. Esto es una realidad. Vamos a tener en nuestra familia gente, ¿cierto?, que se levante contra nuestra fe. Rebelde. ¿Sabe? Mire lo que dice Lucas, primero Lucas 1. Mire lo que dice este ejemplo. Mire lo que dice la palabra de Dios hablando de este ejemplo. Dice: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas. ¿Cuántos trajeron su fe en esta noche? Reciba esta palabra de parte de Dios. Usted es el Zacarías de esta noche, ¿sí? Y mire lo que dice: oído, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Dígame algo. ¿Cuántos creen que su oración ha sido escuchada? Y luego dice: tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Esta es la familia. Zacarías, un sacerdote que quería tener hijo, y Elizabeth, su esposa, que era estéril. Pero Dios vino y intervino, y la oración de ellos es: Señor, danos un hijo. Y el Señor escuchó la oración. Y entonces el Señor les iba a dar un hijo y iba a completar la familia. Ahora bien, ¿quién era ese hijo? Juan el Bautista, que conocemos. Miremos las características. Mire lo que dice: tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Yo te bendigo en el nombre del Señor y bendigo a tus hijos. Yo esta palabra la he tomado y la he establecido en mi descendencia, y la oro para tus hijos. En otras palabras, ¿qué está diciendo? Que ese hijo que iba a nacer no iba a ser un hijo que iba a producir lágrimas de dolor, no iba a producir lástima, no iba a producir llanto, no iba a producir tristeza. No, Dios lo había diseñado para que esos hijos trajeran gozo y alegría.
Y asimismo usted y yo debemos de proclamar para nuestros hijos. Nuestros hijos Dios nos los dio para producir gozo. Ellos no van a traernos lágrimas, ni dolor, ni tristeza. Ellos van a producir gozo y alegría, y muchos se van a regocijar con ellos. ¿Cuántos dicen amén? Hay que establecer estas verdades en nuestros hijos. ¿Sí? Yo recuerdo que un día mamá, cuando yo no conocía de Cristo, me dijo que la persona que más la había hecho llorar era yo, ni siquiera mi papá. Mi papá también tuvo sus momentos bien difíciles con ella, pero ella me dijo que a mi papá ella lo había soportado, lo había aguantado, y decía, bueno, ¿él qué? Pero soportar a un hijo rebelde. Y yo recuerdo que ella oró. Ella oró por ese hijo rebelde, que era yo en aquel entonces. Dijo, yo no acepto más lágrimas de dolor, ya no acepto más lágrimas de tristeza. Tú, el que me has hecho llorar más, es el que más me va a traer felicidad a mi vida. Dígame algo. Una mujer de Dios llena del Espíritu que proclama la verdad de Dios. Y yo le decía a mamá, pues, y mire, después el Señor me llamó, me convirtió a Cristo, y sin saberlo yo, Dios me llamó al ministerio. Y cuando ella me ve predicando, dice que cada vez que me ve predicando, llora, pero de la felicidad. Llora, pero del gozo del Señor. Llora, pero dándole gracias a Dios, porque Dios ahora, el hijo rebelde que más tristeza y más dolor le traía, ahora le trae más satisfacción, más alegría y más honra para ella. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Puede hacer eso Dios con nuestras casas? Lo ha hecho, lo hace y lo hará. Y dice la palabra, mire lo que dice Juan el Bautista, dice la escritura, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo. ¿De qué será lleno? Del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Me gusta eso. Aquellos que no se dan cuenta que la vida dentro de una mamá ya es un ser humano. Y ese ser humano dentro de la mamá puede ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Que Dios tenía una misión para Juan el Bautista, así como tiene una misión contigo y conmigo. Pero Dios, antes de darnos la misión, lo primero que nos da es sus dones, el Espíritu Santo y su poder para llevarlo a cabo. De nada sirve conocer cuál es la misión que yo tengo en esta tierra si yo no tengo la llenura y el poder del Espíritu Santo para llevarlo a cabo. Es imposible hacerlo. Dígame en algo. ¿Y sabe cuál era la misión? Mire la misión, versículo 16 dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Misión hacia afuera. La llenura del Espíritu Santo en la vida de Juan iba a hacer que muchos se convirtieran al Señor. Qué lindo eso, cuando la iglesia lo cree y lo vive. Tú fuiste llamado por Dios, y si tú estás pidiendo una llenura al Espíritu Santo, déjame decirte que el objetivo de esa llenura es que Dios te use para que muchos se conviertan al Señor a través de tu vida. Muchos se vuelvan al Señor a través de tu vida. Pero ¿sabe qué dice el versículo 17? Mire lo que dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, según la misión. Por eso es que usted y yo necesitamos estar dotados de los dones de Cristo. Para hacer volver, dice, los corazones de los padres a los hijos. La relación de familia que está siendo tan afectada hoy en día. Cuando uno ve que los padres están tan distantes de los hijos, estamos viendo cómo el enemigo trabaja y divide a la familia y los separa. Y por eso dice que cuando nosotros recibimos de Dios esa llenura y ese poder, dice que vamos a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos. ¿Qué significa eso? Que los padres amen a sus hijos, que los hijos amen a sus padres.
y para que haya una relación bendecida dentro de la familia. Pero esto solamente es posible, otra vez, recibiendo los dones de Cristo. Por eso los dones de Cristo nos capacitan a nosotros para eso. Ay, pastor, yo estoy viendo que mis hijos se están apartando de la familia. Usted necesita una llenura del Espíritu. Porque cuando usted esté lleno de los dones de Cristo, usted se va a dar cuenta que esa presencia de Dios en su vida va a hacer que el corazón de ellos los vuelva a respetar a usted, vuelva a someterse a usted, vuelva a obedecerle a usted, vuelva una vez más a valorarlo a usted. Dígame en algo. Esa es la obra de Dios en nuestra familia. Esa es la obra de Dios. ¿Y qué más? Mire, de los rebeldes. Y dice que Dios con ese poder da la capacidad de hacer volver el corazón de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Yo no sé cómo la están pasando ustedes en su casa, en su familia, pero yo tengo una palabra de Dios. Jamás se deje derrotar por la rebeldía. Dios tiene el antídoto para la rebeldía. ¿Y sabe cuál es el antídoto? Los dones de Cristo. Cuando yo tengo el don del Espíritu, cuando yo tengo los dones del Espíritu, cuando yo me dejo entrenar y equipar por los ministerios que Dios ha colocado para bendecir mi vida, yo me voy a dar cuenta que los rebeldes, dice que van a convertirse en personas prudentes. Los desobedientes se van a convertir en personas obedientes. Los insujetos se van a convertir en personas dóciles. Las personas tercas, insubordinadas, van a rendir su corazón y se van a convertir en personas dóciles. Dígame en algo de verdad. Esto se puede lograr. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque va a llegar un momento donde a usted le toque que enfrentar eso en su vida, en su familia o en cualquier escenario. Y hay dos opciones. La rebeldía, hermano, lo puede vencer y doblegar a uno. Levante su mano al cielo. Dígale: Padre Celestial, renunciamos a la rebeldía. Diga: y renunciamos a dejarnos vencer por la rebeldía. Diga: en el nombre de Jesucristo, reprendemos la rebeldía de nuestros hijos, de nuestras familias, de la iglesia. Diga: la echamos fuera en el nombre de Jesús. Y proclamamos, diga, en el nombre de Jesús, que en nuestras vidas y nuestras familias reina la sabiduría de Dios, reina abundancia de salvación y reina el temor de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dele aplausos al Señor si usted lo cree. Por eso Dios es un Dios que no nos va a dejar enfrentar las cosas, hermano, por nuestras propias fuerzas, sino que Él nos va a dar justamente los recursos para nosotros tener la victoria en cada situación que enfrentemos. Amén. Por eso es importantísimo. Tercer lugar, ¿cuál es la finalidad de los dones de Cristo en nuestras vidas? Primero, con la iglesia, perfeccionar a todos los creyentes para que le sirven a Dios. Dos, con las personas de afuera, tener toda la capacidad para nosotros tener esa convicción de que vamos a ganarlos para Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Tres, oído, los dones de Cristo tienen otra finalidad en el mundo espiritual, con las tinieblas, a fin de vencer todas las obras de la oscuridad. Mientras más dotado usted esté de Cristo, más victoria usted tendrá sobre las tinieblas. Gracias por ese amén. Ese amén trasnochado y con hambre. Oído a esto. Todos los dones de Cristo están diseñados para detener, confrontar y vencer la obra del diablo, del mundo, del pecado y de la muerte. Qué lindo es Cristo, hermano. Qué maravilloso es Cristo. Cristo llevó cautiva la cautividad. En otras palabras, Cristo derrotó lo que esclavizaba al ser humano. Y Cristo derrotó al diablo, Cristo derrotó el mundo, Cristo derrotó el pecado y Cristo derrotó también a la muerte. Y ahora su victoria es nuestra victoria. ¿Y cómo la vemos?
entonces Él dio la provisión. La provisión de Cristo para con nosotros es: les voy a dar el don del Espíritu Santo, le voy a dar los dones del Espíritu Santo, les voy a dar los ministerios para que los perfeccionen, y de esa manera ustedes van a derrotar todo el reino de las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso es tan importante esto. Mire, aquí tenemos un cuadrito para que usted lo pueda tener en cuenta. Los dones de Cristo están aquí a su mano izquierda y las obras de las tinieblas están a la mano derecha. Y vamos a dar solamente unos ejemplos porque eso sería todo un seminario. Por ejemplo, mire lo que dice la palabra de Dios en Hechos 10, versículo 38. Para que usted se dé cuenta cómo está relacionado los dones de Cristo para poderle hacer frente uno al reino de las tinieblas. Dice la escritura, cómo Dios ungió. ¿Con qué ungió? Con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Mire la dotación, el equipamiento que tuvo el Señor Jesús cuando caminó aquí en la tierra. Dice que Dios lo ungió con el Espíritu Santo. Dice con poder. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esto ocurrió con Jesús. Ahora usted y yo, la palabra de Dios dice que somos el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo también, este texto también nos pertenece a nosotros. En otras palabras, cada creyente que hace parte del cuerpo de Cristo, también Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con poder. Y nosotros también podemos andar haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios también está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿De verdad cuántos dicen amén? Los oprimidos por el diablo. El diablo es un opresor. El diablo esclaviza. A través de diferentes formas el diablo cautiva. El diablo oprime, el diablo angustia. Entonces ahí, cuando hay una opresión del diablo, entonces inmediatamente uno tiene que saber que los dones de Cristo que Él nos dio son justamente para contrarrestar, detener y vencer la opresión del diablo. Las opresiones del diablo, hermanos, ninguno estamos exonerados de vivir esas experiencias. El enemigo va a estar fabricando y va a estar intentando cómo oprimir al esposo, a la esposa, cómo oprimir el matrimonio, cómo oprimir a los hijos, cómo oprimirlos a través de los demonios, a través de cargas, a través del estrés, a través de la desesperación, a través de situaciones sin salida, a través de la oscuridad. El diablo obra así. Pero la buena noticia es que un creyente lleno del Espíritu Santo y ungido por el Espíritu Santo, que deje fluir en su vida los dones del Espíritu Santo, va a vencer la opresión de Satanás, sea cual sea. Va a poder vencer la opresión a través de cargas, a través de desesperación, a través de angustia. Va a tener entonces el respaldo de Dios para traer bien en vez de mal. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo te bendigo en esta noche, en esta hora, en el nombre de Jesús, y por la unción del Espíritu Santo que está acompañándonos en esta noche sobre nuestras vidas. Yo proclamo que en esta hora sale el mal, sale la opresión, sale la angustia, sale la esclavitud, y se establece en esta hora el bienestar de Dios, la paz de Dios, el gozo de Dios, la libertad de Dios y la bendición de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a eso? La unción del Espíritu Santo rompe toda opresión maligna. La rompe. Pero eso ocurre ¿en quién? En creyentes que tienen el don del Espíritu Santo, que dejan manifestar los dones del Espíritu Santo y que se dejan entrenar, ¿cierto?, para la obra del Señor. Los dones del Espíritu Santo los vimos el día domingo,
los nombramos otra vez. ¿Cuáles son los dones? Recuerde que juntamente con el Espíritu Santo en nuestras vidas, su presencia, también vienen los dones del Espíritu Santo. ¡Qué bendición! No solamente viene su presencia, que ya sería suficiente, sino que juntamente con su presencia vienen otros regalos más. Dios es muy bueno. Y de esos regalos, entonces ahí están en 1 Corintios 12, versículo del 8 al 10. Por ejemplo, mire lo que dice ahí: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Los dones del Espíritu están aquí. A otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Luego dice: a otro fe por el mismo Espíritu. Y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Y a otro el hacer milagros. A otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pregunta: ¿cuál es su don? ¿Sabe usted cuál es el don del Espíritu Santo que debe fluir en su vida? Porque la palabra de Dios dice que esto no es solamente para pastores, esto no es solamente para profetas. Es verdad, yo tengo unos dones de parte de Dios para hacer el ministerio, pero la palabra de Dios dice que Cristo a cada uno le dio dones por su Espíritu. Y oído a esto, una de las cosas más, llamémoslo así, trágicas y dolorosas, es, hermano, ser creyente y no saber que uno está dotado con un regalo de Dios para beneficiar a las personas necesitadas. Porque aquí me dice la palabra de Dios, mire, palabra de sabiduría, palabra de ciencia. A otros dice que les da fe, una fe sobrenatural. A otros les da dones de sanidades, les da la capacidad para sanar a los enfermos. Dice que a otros le da el don de hacer milagros, otros profecía, discernimiento. Y cada uno de estos dones está diseñado, mire, contra una obra de las tinieblas. Por ejemplo, la sabiduría y la ciencia contra la ignorancia espiritual. La ignorancia, la falta de conocimiento, hermano, es una obra de las tinieblas. Dios no quiere, Dios quiere que nosotros tengamos sabiduría y ciencia. ¿Y sabe quién no quiere? Satanás. ¿Sabe quién no quiere? El reino de las tinieblas. Quiere mantener ignorante a las personas de las cosas de Dios. Quiere mantenerlos ignorantes de los dones que Cristo ganó por ellos y para ellos. Quiere mantenerlos ignorantes de las promesas que Dios tiene para sus vidas. Es una obra de las tinieblas. ¿Sabe qué más? Por ejemplo, la fe. La fe está en contra de la incredulidad. Entonces ese don está diseñado para yo tener confianza, creer en Dios. Pero ¿cuál es la obra de las tinieblas? Lo contrario es la incredulidad. El reino de las tinieblas trabaja constantemente para mantener a la gente incrédula, que no le crea a Dios, que no crea su palabra, que no crea sus promesas, que tenga dudas acerca de Dios. Esa es la obra de las tinieblas. Por eso, mientras más fe yo tengo, entonces más arma de parte de Dios puedo yo enfrentar. Hay gente que me dice: pastor, lo que pasa es que en mi casa hay mucha incredulidad. Bueno, pues le doy la solución. La solución es que usted se llene de la presencia de Dios y se llene del don de fe. Porque con el don de fe usted va a sacar fuera la incredulidad de esa casa, va a sacar fuera la duda, va a sacar fuera la incertidumbre. Y su fe va a vencer en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire, y así, el de milagros o el de sanidades, ¿qué hacen las sanidades? Enfrentar la enfermedad. Las enfermedades vienen, ¿sí? Vienen y se colocan en los cuerpos, se colocan en las mentes, se colocan en las almas. Porque no solamente hablamos de enfermedades físicas, también hablamos de enfermedades mentales, hablamos de enfermedades emocionales. ¿Y sabe qué dice? Que Dios a la iglesia la ha dotado de dones de sanidades. ¿Para qué? Para que ellos entonces puedan dejar fluir ese don y a través de ello veamos más sanidades.
¿Aló? ¿Sí? Mire lo que dice ahí, milagros. Los milagros van contra todo lo que es imposible. La profecía va en contra de toda desviación. El discernimiento va en contra de todo el engaño del diablo. Y cada uno de los dones de Cristo está diseñado para que nosotros podamos vencer la obra de las tinieblas. Toda esa provisión es tuya. Toda esa provisión está en la iglesia. No tenemos cómo perder, o por lo menos yo lo veo desde ahí. Y yo digo, tenemos todo, hermano, para tener victoria sobre el reino de las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire lo que dice un ejemplo en Hebreos 11. Deme unos minutos, por favor. Hebreos 11 dice, versículo 11. Hebreos, no Hechos. Dice Hebreos hablando de una mujer llamada Sara. Hebreos 11:11. Dice, por la fe, también la misma Sara, siendo estéril. ¿Qué es la esterilidad? Sí, pero ¿cómo lo llamamos? ¿En qué obra podemos clasificar esa obra que ella estaba enfrentando? La esterilidad es que es una enfermedad. Entonces, Sara estaba enferma, era estéril, ¿cierto? Y luego también dice que dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Ahora Sara tiene, oído a esto, Sara tiene 90 años. Desde el punto de vista de ley natural, es imposible que una mujer de 90 años quede en embarazo. ¿Aló? Entonces, uno, está enferma de esterilidad, y dos, está fuera de una ley natural para poder concebir. ¿Se da cuenta? Está enfrentando dos obras de las tinieblas. ¿Y qué dice la escritura? Entonces Dios le da fe a Sara, porque Dios la dota a ella. Dios tiene un plan con ella y Dios derrama de su fe. Y mire lo que dice entonces, ahora sí, la fe lo que hace. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, siendo enferma, recibió fuerza para concebir, recibió sanidad. Dígame algo. Si usted es dotado con fe, puede recibir sanidad en el nombre de Jesús. Porque la palabra de Dios viene, oído a esto, los dones se combinan, los dones se entrelazan entre ellos. Fe, a esto se le llaman los dones de poder. Cuando actúa la fe, la sanidad y un milagro juntos, se está hablando de los dones de poder actuando. Y aquí están, en este solo ejemplo. Fe es un don de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y luego viene la sanidad. Dice que con esa fe recibió fuerza para concebir. La esterilidad se fue de su cuerpo, fue sana. Pero ahora ella, oído a esto, puede quedar sana la esterilidad, pero ella está enfrentando otra dificultad, que a los 90 años, por ley biológica, ella no puede ya concebir, no puede quedar en embarazo. Entonces, ¿qué necesita ella? ¿Necesita qué? Un milagro. Porque los milagros, ¿qué es un milagro? Un milagro es aquello que sobrepasa las leyes naturales. ¿Sí? Un milagro es aquello que se sobrepone por las leyes naturales, las leyes biológicas, las leyes climáticas, las leyes económicas. Entonces ella tiene fe, recibe sanidad y luego dice, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Ahí está el milagro, mire. El milagro es que ella, estando fuera del tiempo de la edad, Dios hizo el milagro. ¿Por qué? Porque ella creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo creo, hermanos, denle aplausos al Señor por eso, amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Qué tal si se activan esos dones en nuestras vidas?
¿Qué tal donde el Espíritu de Dios venga hoy en esta noche y nos confirme que tú tienes esos dones en tu corazón, en tu alma? Y cada uno de esos dones son importantísimos. Ahí hay dones de revelación. Los dones de revelación son palabra de sabiduría, palabra de ciencia, y también están los dones de poder que dijimos, fe, sanidades y milagros. Están los dones vocales, que son el de profecía, el de lenguas, interpretación. Y uno dice, ¿cómo están tus dones? ¿Están despiertos? ¿Están activos? Porque Dios ya te los dio. Tienes que usarlos y tienes que dejarlos manifestar, porque esa es la voluntad de Dios. Y a través de eso vamos a tener victoria sobre el reino de las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? Se me acabó el tiempo, solo por dejar el conocimiento sobre ustedes. Otros dones que Dios dejó: el apóstol es un don, el profeta es un don de Dios, el evangelista es un don de Dios, el pastor es un don de Dios para tu vida, y el maestro. Y cada uno de estos dones enfrenta la inestabilidad, el descarrío, la frialdad, la desnutrición y la inmadurez. Tienes que aprender a aprovechar los dones que Dios te da. Aprovéchame a mí. Uy, otra vez no me oyeron. Aprovéchame a mí. Y en humildad se lo digo. Dios ha dotado a los pastores con unos dones que ustedes necesitan. Si usted no aprovecha a su pastor, usted se hace responsable de la calidad de vida que usted tiene. Pero si usted es una persona que dice, voy a aprovechar los dones del pastor para el bienestar de mi vida, mi familia, entonces Dios se va a manifestar para bendecirle a usted y a su casa. ¿Cuántos dicen amén? Coloquémonos en pie y vamos a orar. Finalmente, hay otra finalidad, otro objetivo, coloquémoslo ahí para aquellos que llevan nota. La palabra de Dios nos dice que hay una finalidad con Dios. Los dones tienen una finalidad con Dios. ¿Cuál es? De que crezca el cuerpo de Cristo. La palabra de Dios dice que a través de los dones de Cristo se construye un lugar donde Dios habita y se manifiesta. Y eso es importantísimo también, la presencia del Señor. Amén. Oremos. Mi oración en esta noche es que Dios nos ayude a valorar los dones de Cristo y que Dios nos ayude a que se manifiesten. Que se manifiesten, esos dones están dentro de ti, que se activen, que se comiencen a manifestar en tu vida y que tú empieces a darte cuenta de que esos dones, uno, sirven a la iglesia, dos, van a servir para ganar perdidos, tres, van a servir para vencer el reino de las tinieblas, y cuatro, van a servir para que la presencia de Dios se manifieste en tu casa. ¿Cuántos dicen amén? Padre Celestial, te damos gracias en esta noche por tu palabra, por la enseñanza que tú nos traes. Meditar en ella para que podamos ser, amado Dios, animados una vez más a valorar los dones de Cristo. Dígale, Señor, gracias. Gracias porque tu Hijo Jesucristo ha sido exaltado hasta lo sumo, subió a lo alto y ahora está por encima de todo. Dígale gracias porque cuando Cristo es exaltado, Señor, ganó el derecho de darnos los dones. Y ahora, Señor, seguimos orando, diga, por mi vida. Seguimos orando por nuestra familia, seguimos orando por la iglesia que está en esta ciudad, en este departamento, por esta región, esta nación y las naciones. Tu iglesia, oramos para que venga más del don del Espíritu Santo, para que venga más del derramamiento del Espíritu Santo, para que, amado Dios, se manifieste más tu gloria y más tu presencia en medio de nosotros. Padre Celestial, que esa presencia, que el don del Espíritu Santo no solamente se manifieste aquí cuando nos congregamos, sino también ahí en nuestra casa. Ahí, Señor, en el hogar que tú nos has dado. Ahí, Señor, donde estamos en familia.
pero también, Señor, que se manifieste, Padre Celestial, allí, amado Dios, donde tú nos has puesto a trabajar, ahí donde laboramos, ahí, Señor, donde pasamos horas, ahí también queremos que los dones de Cristo se manifiesten. Dígale: Padre Celestial, te pedimos en el nombre de Jesús, diga, que por favor manifieste esos dones, que seas tú manifestando el don de tu Espíritu, los dones de tu Espíritu, y que si que si tenemos un ministerio como regalo tuyo, Señor, que se manifieste. Dígale: Señor, pedimos que todos los dones de Cristo en la iglesia tengan la finalidad de perfeccionar a cada creyente para la obra del ministerio. Que cada don de Cristo, Señor, que los dones de Cristo tengan como finalidad, Señor, ganar más vidas, familias para Cristo. Que todos estos dones de Cristo cumplan, Señor, el propósito de tener más victoria sobre el reino de las tinieblas, Padre Celestial, y que también estos dones de Cristo tengan esa finalidad, Señor, de construir un lugar, Señor, apropiado, donde tú habites y donde tú te manifiestes, Señor. Ahí levante sus manos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, por la unción de tu Espíritu Santo. Somos el cuerpo de Cristo. Tu palabra dice que Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús para que Él hiciera bienes y sanara a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Señor, establecemos esa verdad en el cuerpo de Cristo, cada creyente que está aquí. Padre, pedimos la unción de tu Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, Señor, sobre cada creyente, Señor, para que con esa unción nosotros podamos cambiar, Señor, todo lo que se está dañando, todo lo que está trayendo maldad, Señor, lo podamos cambiar por el bienestar, por la bendición de Dios. Padre Celestial, la unción del Espíritu Santo. Levante sus manos al Señor un momento más. Señor, pedimos la unción del Espíritu para que con ella podamos sanar a todos los oprimidos por el diablo. Por eso, en el nombre de Jesucristo, en esta hora una vez más reprendemos toda opresión de Satanás en el corazón, en la mente, en el alma, en el cuerpo de cada persona aquí presente, en nuestra casa, en nuestra familia. Lo atamos y lo reprendemos en el nombre de Jesucristo. Lo echamos fuera. Lo echamos fuera de nuestras vidas, de nuestra casa, de nuestra familia. Lo echamos fuera de la iglesia, fuera de esta ciudad, de este departamento, en el nombre de Jesús. Ahí donde usted está, levante su voz y diga: en el nombre de Jesucristo se rompe toda opresión. Diga: toda opresión del diablo, del mundo y del pecado y de la muerte, diga: se rompe de mi vida, de mi casa, de mi familia, en el nombre de Jesús. Diga: en esta hora yo proclamo libertad de toda opresión. Diga: me declaro libre por la unción del Espíritu Santo. Diga: me declaro libre de toda opresión en esta noche. Diga: en el nombre de Jesús, toda opresión espiritual, toda opresión familiar, toda opresión física, toda opresión financiera, ahora se anula, se deshace. Vamos, levante su voz, diga: se quebranta toda opresión en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Diga: en esta hora proclamo que los dones del Espíritu Santo, Señor, fluyen en mi vida. Diga: fluyen, se activan en mi vida. Vamos, levante su voz y diga: se activan los dones del Espíritu Santo en mi vida, en mi familia, en mis hijos. Diga: se activan los dones espirituales en esta hora para contrarrestar la ignorancia, para contrarrestar la incredulidad, para contrarrestar la enfermedad, para contrarrestar la imposibilidad, para contrarrestar el descarrío, para contrarrestar ahora mismo el engaño. En el nombre de Jesús, diga: se activan los dones del Espíritu Santo en la iglesia para vencer el reino de las tinieblas. Levante sus manos al Señor, diga: en esta noche yo recibo el don de la fe
Vamos, levante su voz y diga: yo recibo el don de la fe, recibo los dones de sanidades, recibo los dones de milagros. Digan el nombre de Jesús. En esta hora, como cuerpo de Cristo, nos impartimos los dones los unos a los otros. Y en esta noche diga: ocurre la fe de Dios, ocurren sanidades, ocurren milagros de Dios. Ahora mismo digan el nombre de Jesús. Renunciamos a toda enfermedad. Renunciamos a toda enfermedad espiritual, mental, física. Renunciamos una vez más a eso. En el nombre de Jesús renunciamos a toda enfermedad a través del desgaste de nuestro cuerpo, a través del desgaste de nuestros músculos, a través del desgaste de nuestros huesos. Renunciamos. Diga: recibimos sanidad. Por el don del Espíritu Santo recibimos sanidad. Diga: en esta hora proclamamos milagros de Dios. Diga: milagros de Dios se operan. Diga: en mi vida, en mi familia, en la iglesia. Milagros de Dios se operan en las personas necesitadas. Diga en esta hora: nombre a esa persona o nombre a esa área donde usted necesita milagro. Diga: por el don del Espíritu Santo se opera ese milagro en esa persona. Háblele a Dios de esa imposibilidad. Háblele a Dios de esa circunstancia difícil. Háblele a Dios de esa persona que está en problemas y que solo un milagro de Dios lo puede sacar. Háblele a Dios. Proclame ese milagro. Yo me uno a su fe, me uno a su oración. Vamos, levante su voz. Es tiempo de que usted ore por usted también. Ore por aquello que necesita un milagro. Sea un milagro la ley. Tal vez hay leyes que imposibilitan. Hay leyes que tal vez han traído un estorbo. Una ley tal vez biológica, una ley natural, una ley económica, una ley. Pero Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios que sobrepasa las leyes naturales que rigen a este mundo. Por eso proclamamos milagros. Milagros de liberación. Milagros en la vida de José Luis, libre en el nombre de Jesús de toda cautividad. Milagros en la vida de doña Cecilia, libre de toda enfermedad. Milagros en las personas que están necesitando ahora mismo caminos abiertos, que están necesitando puertas abiertas. Milagros en el nombre de Jesús de Nazaret sobre sus vidas. Lo que era imposible se vuelve posible en el nombre de Jesús. Milagros en los matrimonios, milagros en la familia. Dios hace volver el corazón de los padres hacia los hijos. Dios hace volver el corazón del esposo a la esposa, de la esposa al esposo, para que se amen, para que se valoren, para que se respeten, para que se perdonen. Proclamamos milagros de familia. Proclamamos milagros financieros en el nombre de Jesús. Milagros de multiplicación. A Cristo le trajeron unos cuantos panes y unos peces, y era imposible alimentar. La ley económica decía de que no era posible alimentar con ese poquito a miles de personas. Por eso hizo un milagro de multiplicación. Por eso en el nombre de Jesús proclamamos, Señor, esa activación de los dones del Espíritu sobre aquellos, Señor, que están pasando por momentos de escasez, por aquellos que están pasando por momentos de necesidad, que están pasando, Señor, por momentos de lo poco, donde solamente hay poca provisión y hay muchos compromisos. Padre, yo oro a Dios, Señor, en esta hora para que nos acompañe los dos de los milagros de multiplicación, para que eso poco se multiplique y alcance para cumplir los compromisos al finalizar este mes, al empezar el mes de mayo. En el nombre de Jesús lo proclamamos, el fluir de los dones. Señor, y yo oro para que la iglesia valore los dones ministeriales que han sido dados en esta casa. Que se valore al apóstol, que se valore al profeta, que se valore al evangelista, al pastor y al maestro. En el nombre de Jesús te damos gracias por ello. ¿Cuántos dicen amén a eso? Los que oraron y los que creyeron, los que creen en la sanidad y a los milagros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso?
¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Amén. Amén. Recuerde que damos diezmos y ofrendas voluntariamente en este lugar. Y yo quiero